Soaje y Sara de Óptima. Pues nada, muchísimas gracias. Hoy vamos a debatir un ratito respecto a cómo el mercado laboral post-COVID-19, ¿no?, ha afectado a las empresas, cómo de alguna manera las empresas estáis afrontando esta situación y también concretamente, ¿no?, a nivel de qué procesos de selección estáis llevando a cabo, ¿no?, cómo estáis también enfocando la búsqueda de personal para dar respuesta a las necesidades de las empresas, dada la situación del mercado laboral actual. Estamos aquí hoy los sectores de servicios, limpieza y atención a las personas, ¿vale? Con lo cual centraremos un poquito esta mesa de debate respecto a estos sectores y un poco la transformación del mercado laboral con respecto a ellos y sobre todo pues a cómo las personas que atendemos, ¿no?, van a tener que dar respuesta y ser competentes hoy ante las necesidades de las empresas. Bueno, gracias a todas las empresas por estar aquí hoy. La verdad es que nosotras, Intermedia, no somos nadie sin este feedback de vosotras, de las empresas, y evidentemente nuestra función, como nuestro nombre indica, ¿no?, lleva en sí el acompañar a las personas a que realmente puedan encontrar un trabajo en las empresas, con lo cual espacios como este para nosotros son muy, muy importantes. También quiero agradecer al equipo, a Tuixén, a Nuria, a Valeria, pues haber hecho posible, ¿no?, estos espacios de debate y nada, y animar a todos los que estáis escuchando hoy esta mesa redonda y que os interesa estos sectores, pues que hagáis muchas preguntas, que estéis activos, que utilicéis el chat para cualquier cosa que os sugiera lo que están diciendo o preguntas concretas que queráis hacer. Es un lujo poder tener un espacio de un rato con empresas para que les podáis preguntar antes de poder pasar procesos de selección con ellas o con otras empresas, que les podéis preguntar lo que necesitéis o lo que os interese. Y por mi parte, pues nada más, agradeceros muchísimo a todos y esperan que, bueno, que este espacio sea muy, muy bueno para las empresas y para nuestros usuarios. Gracias. Muchas gracias, Sonia, por esta presentación e introducción a la jornada. En primer lugar, a mí también me gustaría empezar agradeciendo a las representantes que tenemos aquí de la jornada por el espacio que nos estáis brindando. Quería comentaros que tenemos unos cuantos oyentes que son usuarios de la Fundación, que actualmente se encuentran en búsqueda activa de empleo, entonces creemos que va a ser muy interesante todo lo que hoy les podáis explicar. Y aprovechando que os tenemos aquí, les animo a que vayan haciendo preguntas en el preguntas y respuestas que tenéis aquí abajo de la pantalla, y a medida que vayan surgiendo las preguntas, mi compañera Valeria y Nuria las van a ir formulando para que las podamos responder. Me presento, mi nombre es Tuixén, soy técnica de intermediación laboral y junto a mi compañera Valeria y Nuria, que también son técnicas de intermediación laboral aquí en la Fundación, vamos a moderar la sesión. El objetivo que teníamos pensado en esta jornada era encontrar un espacio para las empresas, para vosotros, y daros voz, que nos explicarais cómo os habéis adaptado a esta situación. Entonces, ahora mismo me gustaría que vosotras os presentaseis la empresa a la cual trabajáis, y si os parece, lo haremos por orden alfabético de empresa para seguir un orden, ¿vale? Entonces, Viviana, Perfecto. es tu turno. Solo quiero aclarar que no soy de Fundación ADECO, que Fundación es parte del grupo, que el grupo ADECO está formado por muchas empresas diferentes de outsourcing, de servicios, de selección directa y de trabajo temporal. Entonces, yo pertenezco a Staffing, que es la empresa de trabajo temporal. Solo esto. Vale, pues disculpa, Viviana. No pasa nada. Es Supongo que simplemente nos va porque mi directo visión, a Fundación, ¿no? sino que mi visión de la empresa es más en el área de servicios, ¿no? Que si fuese Fundación tendría otras visiones, ¿no? Bueno, ADECO es un grupo muy grande, como he dicho, tiene muchas empresas, cubrimos muchos sectores y tenemos una metodología bastante clara a la hora de tanto publicar vacantes como a la hora de seleccionar. Estos cambios que ha traído
la pandemia nos ha llevado a especializar aquellas metodologías online que ya teníamos, ¿no? Entonces, antes hacíamos videoentrevistas y lo alternamos con entrevistas personales y grupales y ahora es 100% online, incluyéndoles las grupales, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho los procesos de selección hoy. Y nada, poco más quiero decir para que todo el mundo tenga su espacio. Gracias, Viviana. Montse Parés, de CLECE, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy Montse Parés, delegada social de CLECE en Cataluña y en Baleares. También, como decía Viviana, nosotros somos una compañía que tiene diferentes, muy diversas actividades. Muchas de ellas han sido esenciales durante esta pandemia, con lo cual también nos ha supuesto un incremento de tanto personas pues, por suplencias y un incremento de plantilla en según qué sectores, por situaciones varias que ya pues, podremos comentar después. Y bueno, muchas gracias también, agradeceros la oportunidad para poder explicar, ¿no?, nuestra experiencia y poder compartir con las personas usuarias de la Fundación y todo el público en general que se ha mostrado interesado en escucharnos. Y nada, con ganas de empezar la charla, ¿no?, para aprender también de otras experiencias. Gracias, Montse. Vale, y de Óptima, Beatriz, Yolanda, Sara, empezar la que queráis. Vale, pues mira, empiezo yo. Nosotros somos una empresa también de servicios, ¿vale? Tenemos diferentes divisiones, trabajamos a nivel nacional y sí que es verdad que antes estábamos comentando que pues, nosotros éramos muy presencialistas en todo, ¿no? Incluso pues, en las entrevistas, siempre eran entrevistas o dinámicas presenciales y obviamente ahora nos hemos tenido que adaptar. ¿Vale? Entonces estamos tirando mucho de online y mucho de teléfono, depende un poco de los perfiles. Sí que es verdad que, como comentaban Montse, porque compartimos sector, ¿no? Pues claro, hay divisiones que nosotros tenemos que han sido esenciales, como los servicios de asistencia a domicilio y que quizás pues, por las premuras, ¿no?, en las incorporaciones, pues igual los procesos de selección no han podido ser tan amplios como nos hubieran gustado, ¿no? Porque a veces, pues, bueno, en estos servicios, o sea, es ya para allá, bajas por COVID sobre todo, que se tienen que cubrir al día siguiente. Entonces, en ese sentido, también esta nueva situación pues nos ha hecho sobre todo ser mucho más ágiles, rápidos, saber qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos que tener sí o sí del candidato, porque ya no se pueden dilatar las entrevistas. O sea, antes sí que nosotros solíamos hacer 2 entrevistas, 3 entrevistas, nosotros, la operación, el supervisor donde va a ir la persona a hacer el servicio y claro, todo esto ahora lo hemos tenido que comprimir, entonces todo es muy rápido, a veces al candidato, ¿no?, que como están por aquí escuchando, pues también aprovecho, ¿no?, necesitamos que nos contesten ya lo que necesitamos saber, necesitamos saber sus competencias de una forma rápida porque se tienen que incorporar o sea, tienen poco tiempo, ¿no?, para a lo mejor incorporarse, necesitamos tomar decisiones rápidas porque al final todo lo que nosotros tenemos, que es servicio básicamente esencial porque es limpieza, es mantenimiento, son servicios de asistencia a domicilio, después tenemos el CET que también se considera, ¿no?, pues dentro de esos servicios que dan, control de accesos. Bueno, yo creo que para nosotros lo que más nos hemos tenido que adaptar es a esa rapidez, a esa inmediatez en buscar perfiles, más que hacerlo de una manera online o de una manera telefónica, que al final pues habituados a trabajar con herramientas online ya estábamos, aunque no las utilizáramos en el trabajo, ¿no? Entonces ha sido más trabajar con esa premura, sobre todo por el candidato. Gracias, Beatriz. Yolanda, Sara, ¿queréis presentaros? Sí, bueno, yo soy Sara, también soy compañera de ellas dos. Y bueno, ¿qué más decir con esta presentación que ha hecho Bea, ¿no? Pues
Pues nada más, la verdad que ha sido complicado en cuanto a nosotras también de comunicación, antes estábamos pues más juntas, ¿no? Y ahora pues a lo mejor sí que en este año pues se ha complicado un poco más eso, pero por lo demás, la verdad que muy bien. Nada, poco más. No sé, Yolanda, ¿tú qué dices? Yo cuando por fin he resuelto mis problemas con la tecnología, nada, no tengo mucho más que aportar. Yo además me he incorporado hace poco de una baja maternal, con lo cual he estado un tiempo fuera y desconectada, y para mí ha sido brutal. El cambio para mí yo sí que lo he notado muchísimo, porque de trabajar en una oficina cerrados, recibir y hacer 20.000 entrevistas al día con fulano, mengano, citrano, quien sea, a estar sola en mi casa, en mi rutina habitual de casa, con el ordenador, con videollamadas, videoconferencias a todas horas o reuniones, malos entendidos o distanciamiento en la recepción de la documentación, de la información. Ha sido brutal. Y sin embargo, hay una parte súper positiva, que es verdad que yo creo que se optimiza a veces, aunque suena que no, se optimiza, me da la sensación de que se optimiza el tiempo. Yo he notado en algunos casos esto, en otros no. Pero bueno, ya iremos comentando, ya iremos comentando. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Pues si os parece, voy a lanzaros la primera pregunta y ahora sí podéis ir respondiendo como os vaya apareciendo, ¿vale? Me gustaría empezar esta jornada preguntándoos cómo os habéis adaptado a esta situación que nos hemos encontrado todos, así de repente, y también nos gustaría mucho saber cómo lo habéis hecho a nivel de estructura, de personal que ya teníais vosotros dentro de vuestra empresa, ¿cómo lo hicisteis en ese momento? Quien quiera puede empezar a hablar. Bueno, si queréis empiezo yo. Nosotros tuvimos la suerte de que ya teníamos avanzado a hacer entrevistas online, que ya veníamos haciendo un año teletrabajo, entonces íbamos como ensayando un escenario que no sabíamos que se iba a presentar de la noche a la mañana, y es verdad que nos dio mucho miedo, ¿no? Como creo que a casi todos, estando en oficina, nos avisan del cole de los niños que había que recogerlos, que cerraban los colegios 15 días, con un virus que era tan lejano y que estaba ya aquí, y la incertidumbre, creo que esto nos provocó pánico en general. Y tuvimos que ser fuertes, no nos queda más opción que ser fuertes y adaptarnos, porque éramos responsables de otro tanto grupo de personas, ¿no? Y había que afrontar la situación así. Y la afrontamos pues trabajando desde casa al 100%, adaptándonos a utilizar todas las herramientas que ya teníamos y que poco íbamos utilizando, que era más eventual, y empezar a sacarle provecho a absolutamente todas las herramientas que ya teníamos. Y sobre todo combinar este trabajo en casa, con niños, y con responsabilidades, con llamadas, con reuniones un domingo a las 6 de la tarde, porque el lunes tenían que tener los trabajadores las cartas para poder movilizarse, y el departamento jurídico estaba como loco armando las cartas para que fueran legales por si los paraba algún control, etcétera. Bueno, locurón, ¿no? En este sentido. Pero yo insisto, yo creo firmemente en la capacidad de adaptación del ser humano en general. Mi gran maestra es mi hija de 8 años. ¿No podemos salir? No salimos. Aquí hay cosas para jugar, ¿no? ¿Podemos salir una hora? Pues salgamos una hora. Y ya era una fiesta salir una hora. ¿Que ahora podemos salir 2 horas? Pues mejor. ¿Que no podemos? Pues no se sale, ¿no? Esta capacidad de, bueno, esto es lo que hay y me adapto. Yo he aprendido de ella en toda esta pandemia y la sigo aprendiendo, os lo digo ya. Internamente, insisto, hemos tenido la suerte y una gran ventaja de poder tener todas las herramientas disponibles para utilizarlas desde el 0, y esto se ha agradecido mucho. Yo quería aportar, también coincidiendo con Viviana, ¿no? La capacidad de adaptación que también ha mencionado Beatriz, que es una de las claves
de todos los procesos, ¿no?, que hemos vivido las empresas, la adaptación al teletrabajo, la adaptación de nuestros equipos, la adaptación de las estructuras, ¿no?, cómo se convierten de repente personas del equipo de recursos humanos, cada una con una función, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, más destinada a la formación, más destinada a la prospección, más destinada a la selección, etcétera. Hay un abanico amplio. Cómo estas personas se adaptan totalmente a las necesidades inmediatas, a los servicios, promoviendo también la escucha activa de todas las personas profesionales que también tienen dudas, que tienen una situación de estrés, cómo canalizar esas situaciones de miedo, ¿no?, de reticencia o quizás de mucho respeto, sobre todo en las primeras semanas a lo que estábamos viviendo, al virus, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se articula todo eso? Un liderazgo compartido entre muchas personas, ¿no?, que asumen una tarea, que es continuar haciendo una selección, porque las personas de los servicios, tanto ayuda a domicilio como los servicios de la limpieza, servicios de seguridad, servicios también de control de accesos, etcétera, necesitan proveerse de profesionales con las competencias, como decía Beatriz, que ya sabemos cuáles son, que sabemos lo que estamos buscando, pero esa transformación, pues bueno, al final requiere de una responsabilidad, requiere de una capacidad de empatía con la propia empresa y con la propia función y responsabilidad de tu puesto de trabajo, y a nivel de nuestros equipos, a nosotros nos ha salido bien, precisamente por esta capacidad también de compromiso y de responsabilidad de todo el mundo, de las personas que se han encargado de hacer estas selecciones. También, como los cargos intermedios, por ejemplo, las personas que asumen responsabilidades propias de los servicios de supervisión y de organización, también se suman a la selección. Esto es muy importante, actuar de una manera conjunta, ¿no? Conjuntamente vamos todos a una y vamos a procurar la mejor atención tanto a profesionales como a candidatos y candidatas de los procesos. También nos ha ayudado mucho las alianzas, ¿no?, con entidades. Las entidades nos han ayudado, nos habéis ayudado mucho a hacer todos estos procesos y a incorporar personas incluso de colectivos en riesgo de exclusión o personas con vulnerabilidad. Esto también se ha podido seguir produciendo, con lo cual, con la suma de muchos y muchas, hemos conseguido poder abastecer todo aquello que nos estaban pidiendo por el tema de las bajas COVID, por todas aquellas situaciones, ¿no?, de conciliación, porque también nos ha pasado. Y bueno, sabemos, ¿no?, hay ejemplos alrededor, las bajas porque no tengo a nadie con quien dejar a las personas o personas mayores o personas, hijos, hijas. Con lo cual, todo esto, que han sido situaciones muy personalizadas, también ha habido que trabajar mucho la empatía y la escucha activa de profesionales, también nos ha ayudado mucho a salir, ¿no?, a ir avanzando de una manera sin perder nada, sin dejarnos muchas cosas por el camino, que esto ha sido un reto importante para nosotros y nosotras. Yo un poco me gustaría también hablar no solo de lo que ha representado en los equipos de selección, sino también a nivel empresa, porque claro, ahora ya ha pasado más de un año y es como, bueno, ya está pasado, hemos aprendido y tal, ¿no? Pero bueno, nosotros al principio, yo me acuerdo que en el mes de enero del 2020, enero-febrero, la empresa propuso una formación para Teams y bueno, de toda la gente, que éramos 100 personas, pues se apuntaron 3, ¿vale? Yo era una de ellas porque, claro, esto del Teams era algo que
esto nunca lo vamos a utilizar nosotros, esto vamos a seguir con el correo y tal. Y claro, nos metemos el 15 de marzo, Teams, vídeos, no sé qué, oye, mira, he descubierto, se puede compartir esto, lo otro. Eso por una parte. Nosotros veníamos de un modelo muy presencialista, ¿vale? También porque tenemos unas oficinas que nos lo permiten, o sea, se está casi mejor a nivel de espacios, en las oficinas que no seguramente no pues en el comedor de tu casa, ¿vale? Aunque evidentemente no, pues hay un tema de transporte y tal, que sí que podemos estar más cómodos en casa, pero claro, en la oficina tenemos una terraza y no tenemos los niños corriendo, tenemos un espacio grande y no tenemos el perro merodeando por ahí, ¿no? Entonces, bueno, salvando esas diferencias y que cada uno pues ya no decide, porque nosotros por suerte podemos decidir si vamos a la oficina o no, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso, lo que comentaba, claro, era un modelo, nos pasamos de un modelo presencialista a un modelo totalmente online, reuniones online, no sabíamos, o sea, es que no sabíamos. ¿Y qué pasó? Que nosotros nos dedicamos a limpieza, mantenimiento y servicios de ayuda a domicilio. De un día para otro nadie podía salir de su casa, ni los limpiadores, estaba todo, absolutamente todo cerrado. Las personas que trabajaban con nosotros, que son 6.000 personas en toda España, no sabían qué hacer. No sabían si ir a trabajar, si no, qué me va a pasar, me va a parar la policía, no. Esto no en Barcelona, que yo estoy en Barcelona, nosotros estamos en Barcelona y lo teníamos un poco más controlado. Esto en Madrid, esto en Cuenca, esto en Málaga, esto en Valencia, esto en Bilbao, claro. ¿Qué pasa? Que ahí se para todo y eso, claro, tiene un impacto en los contratos que nosotros tenemos con los clientes, claro. Los clientes, o sea, en ese momento, si vosotros acordáis, menos los hospitales, todo estaba chapado, todo cerrado a cal y canto. ¿Qué hacían nuestros trabajadores? Nosotros tuvimos, hicimos una opción a los 6.000 trabajadores y esto como lo hicimos nosotras, Sara, un compañero que había en esa época, desde nuestros teléfonos móviles, desde nuestros 3 teléfonos móviles, durante un fin de semana estuvimos enviando un vídeo de agradecimiento a nuestros trabajadores, a esos 6.000 trabajadores, ¿vale? Que la gente agradeció, obviamente, porque al final era un desconcierto, era una incertidumbre. Nadie sabía lo que tenía que hacer, si tenía que ir. Nos preguntaban, oye, pero yo tengo que ir, ¿pero qué le digo si me paran? Pero tal, el certificado. Nadie sabía ni entendía nada. Los ERTEs fue otro desconcierto, los equipos jurídicos no tenían ni idea cómo hacer, nos pedían a nosotros los trabajadores cuando empezamos a hacer ERTEs, ¿vale? Nos pedían a nosotros que no les habíamos pagado, nosotros no teníamos ni idea ni cuándo iban a pagar, ni quién tenía que pagar, ni a quién tenían que reclamar, un caos. Y eso, cuando tú dependes de ese dinero del nuestro, del que paga nuestra empresa o del que paga no sé qué, eso genera mucho desconcierto, ansiedad. Todo, o sea, yo creo que ahora estamos en un momento en el que más o menos ya hemos entendido de qué va esto, qué pasa, qué queremos, qué necesitamos y cómo lo podemos gestionar. Pero toda esta línea de tiempo para las empresas, para los equipos de selección, de cualquier equipo, porque aquí, claro, estaban implicados todos, absolutamente, desde compras, las mascarillas, servicios de asistencia a domicilio, no podían parar, pero ¿os acordáis que no había mascarillas en ningún sitio y a qué precio? ¿Vale? ¿Os acordáis que la lejía tampoco volaba de los supermercados? O sea, es decir, eso a nosotros también nos pasaba y las personas que iban a limpiar es que tenían que llevarse los guantes de su casa muchas veces. Entonces, yo creo que y desde aquí, ya sé, no sé si hay de estas 52 personas, ¿no? Personas que se han dedicado o que han estado en estos servicios, darle las gracias porque realmente, o sea, si nosotros estábamos perdidos, imagínate estar perdido, pero no sales de tu casa, como decía Viviana, tú estás con tu hija haciendo pastelitos, yoga, salimos, nos quedamos, pero ¿y la gente que tiene que ir a limpiar un hospital? ¿Y la gente que tiene que hacer un servicio de asistencia a domicilio? Con el riesgo de que te puedes contagiar. Y ahora ya sabemos de qué va esto, pero los primeros meses tú te podías morir. El mensaje es, acordaros en las colas de los supers, tú no estabas como estás hoy en día encima de alguien cogiendo una lata de atún. Tú estabas a 4 metros y le gritabas si alguien se te ponía aquí al lado porque decías, ya está, me voy a morir. O sea, el concepto era COVID, muerte. Entonces, claro, o sea, gestionar todo esto. ¿Cómo buscabas a una persona para decirle? Nosotros pusimos un anuncio porque uno de nuestros clientes es el Hospital de Alcorcón en Madrid, ¿vale? Pusimos un anuncio al principio de COVID,
Nadie quería ir a un hospital a trabajar. ¿Quién va a querer ir a un hospital a trabajar en marzo del año pasado, en abril del año pasado? Lo pusimos en septiembre, cuando ya más o menos dices, bueno, esto más o menos ya sé de qué va, ¿vale? Ya veo que hay EPIs, ya veo que tal, no sé qué, ¿vale? ¿Sabes? O sea, no me va a pasar nada, ¿vale? Y entonces, ¿de qué nos dimos cuenta? De que en un día se apuntaron 700 personas. 700 personas, ¿vale? Que no tenían, el 80% no tenían experiencia en limpieza o más, porque la gente de limpieza, por suerte, estaba trabajando. Eran perfiles que no tienen trabajo. Entonces, yo creo que eso también es importante y gracias a fundaciones, ¿no? Como vosotros podéis reconducir y canalizar todos estos perfiles, es que a partir de ahora va a ser el problema o uno de los problemas con los que nos vamos a encontrar, con personas, ¿vale?, que no tienen experiencia en limpieza. Y aunque nosotros digamos, la limpieza la puede hacer todo el mundo, nosotros hemos hecho dinámicas cuando las personas hacen certificados de profesionalidad, de limpieza, y yo te aseguro que, hombre, yo con mucha intención y con buena actitud puedo limpiar en una oficina, ¿vale? Pero otra cosa es que cumpla las normas, que cumpla lo que se tiene que hacer, que es bien diferente. Entonces, yo creo que a partir de ahora, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos como reto es gestionar todo esto, cómo damos salida a todo esto, porque tampoco va a haber, claro, nosotros por suerte, igual que comentaba Monse, ¿vale?, no nos podemos quejar. Nosotros hemos pasado lo que ha pasado todo el mundo, pues en casa, ERTE, pero nuestras operaciones, por suerte, han seguido funcionando porque nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Si nosotros limpiamos hoteles, seguramente estaríamos hablando de otra manera, pero detrás de esos hoteles hay mucha gente que no está, que no va a estar, que no se prevé que esté. Entonces, yo creo que un poco a mí lo que es preparar a las personas, ¿no?, para esta nueva realidad que viene, bueno, que viene y que nos acecha, ¿vale? Realmente, ¿qué es lo que hemos aprendido? Porque hemos aprendido, sí, a trabajar online, todo esto es maravilloso, ¿vale? Pero lo que decíamos, por ejemplo, ¿no?, la inmediatez en cosas. Nosotros nos hemos encontrado, y Sara os lo puede explicar, servicios de asistencia a domicilio, que necesitas empezar mañana y tú te tienes que planificar tu vida, porque a lo mejor tú no tienes a nadie con quien dejas tu hijo, lo van a poner en cuarentena, se va a tener que venir al coche, tú no te vas a poder ir a trabajar a las 6 de la mañana. Quiero decir que, claro, ya sé que esto todo impacta, ¿no?, a otros niveles, ¿no?, en la sociedad y, bueno, y evidentemente otras responsabilidades, ¿no? Pero yo sí que, como decía también Monse, ¿no?, y Diana, el tema del compromiso, de la responsabilidad, yo creo que por parte de las empresas está y existe, pero que para nosotros también muchas veces es muy difícil gestionar todo esto. Nosotros tenemos WhatsApps cada día de gente que se te rompe el corazón, por favor, es que yo necesito trabajar lo que sea, lo que sea, lo que sea, y es que nos encantaría, ¿sabes?, poder darle trabajo a todo el mundo, ¿no? Pero, claro, hay una realidad con la que nosotros, claro, somos responsables en la medida que podemos serlo, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado también? Que los clientes, y si no nosotros como clientes, ¿no?, muchas veces, ostras, no es que quieras poner el freno, pero dices, ostras, ¿qué va a pasar? Ahora con la cuarta, ¿qué hago? A ver, incremento el servicio, no lo incremento, nos van a mandar para casa, no nos van a mandar, vamos a entrar en una cuarta ola, ¿qué va a pasar? Entonces, sigue habiendo mucha incertidumbre y más en según qué servicios, ¿no? Bueno, ya me callo, perdón. No, es que has respondido a un montón de preguntas Todas en ahora, una, ¿no? Yo ya sé hacer estas que es cosas, genial, que pero me voy. Iremos sacando los diferentes temas. Realmente es todo lo que abordamos, ¿no? Y es lo que hablaremos durante la charla. Aprovechamos y saludamos a Chantal, que se ha añadido un pelín más tarde de Interserve. Hola, Chantal. Hola, Chantal. Buenos días. Buenos días. Disculpad, que entre las conexiones y todo no me aclaro. Bueno, si quieres, haz preséntate un poquito tú, tu rol y a la empresa en la que representas, Chantal. Vale, pues nuestra empresa se llama Interserve, que es así, este logo. Se llama Interserve, es una empresa, es un facility service. Tenemos es un grupo de empresas donde está Translim, que es una empresa que trabaja en aeropuertos, transporte, limpieza. Luego está Facility Service, que es servicios auxiliares y de limpieza, y luego tenemos el Centro Especial de Empleo, ¿no?, que también es la misma línea. Sobre todo trabajamos en transporte, en limpieza en transportes,
O también tenemos nuevos proyectos como por ejemplo el control de temperatura que está en los aeropuertos de casi toda España, pues lo estamos llevando nosotros. Lo estamos llevando con un contrato con Centro Especial de Empleo. Luego, el tema de limpieza de aviones de varios aeropuertos, Baleares, Valencia, Barcelona, Canarias. También tiene, bueno, hasta hace poco tenemos el servicio de información de auxiliares de Renfe. Lo que pasa es que este servicio va a pasar ya a un contrato público, entonces pues en octubre ya no tendremos este contrato, pero bueno, está dentro de la línea de servicios auxiliares. Y mi función, de alguna forma aquí, yo estoy llevando como coordinadora de entidades porque mi bagaje vengo de fundaciones, soy trabajadora social, así que soy como la parte social dentro de la empresa. Y entonces trabajo un poco lo que es coordinación con entidades, pues, justamente con Intermedia y con más entidades que son proveedores de personal superformado, de formación, que es una línea que la empresa quiere llevar a cabo, que estamos llevando a cabo desde hace unos años con éxito. Y luego otro punto también estoy dentro del servicio de ajustes, ¿no?, para el tema de personas con discapacidad. Además, yo también soy persona con discapacidad, tengo un 37% de discapacidad física, entonces, bueno, estoy bastante sensibilizada con este tema y, bueno, intento adaptar los puestos lo más posible dentro de nuestras posibilidades y normalmente estoy encargada de la zona noreste y de la zona de Canarias. O sea, noreste sería pues Cataluña, Baleares, Comunitat Valenciana, Zaragoza, Huesca, aunque no sea del todo, pero... Y luego Canarias, ¿no? Así que, bueno, esto yo creo que es un poquito la introducción. Fantástico, gracias Chantal. Si os parece, retomando un poco lo que Beatriz había comentado y Viviana también, que quizás habíais tenido que reconducir perfiles, ¿no? Me imagino, vosotros estáis en primera línea, de golpe me imagino que se cancelan muchas cosas que vosotros teníais previstas, ¿no? Ferias, eventos, un montón de cosas, pero surgen otras necesidades, ¿no? Entonces, ahí me imagino que tenéis que transformar o reubicar a los trabajadores, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? En nuestro caso fue un poco, a ver, los que hemos pasado por la crisis del 2008-2010, de la burbuja inmobiliaria, donde la gente del sector de la construcción, ¿no?, quedó en paro y la recolocación de estos perfiles fue difícil porque había que, pues, formarlos, ¿no? Y en limpieza era una opción, de limpieza industrial, bueno, pero que no cualquiera puede manipular determinados compuestos químicos y determinadas maquinarias, ¿eh? Entonces, creo que un poco esto es lo que hemos estado haciendo a día de hoy. Nosotros tenemos unas opciones formativas dentro que es accesible y gratuita para todos los trabajadores toda persona que sea contratada a través de ADECO. Y es lo que hemos estado fomentando mucho, la formación para que los perfiles se puedan recolocar. En nuestro caso, sobre todo y en gran mayoría, el sector de hostelería. Para nosotros era un peso importante. Piensa que cuando empieza la pandemia, en 15 días perdemos 300 clientes, ¿no? 300 empresas dejan de trabajar con nosotros, por lo tanto esto implica miles de despidos, miles. Y nuestra mayor afán, ¿no?, era en recolocar toda esta gente que ya sabemos que son buenos trabajadores, que ya sabemos que hay gente con muchas cualidades y competencias muy buenas en sectores diferentes. Entonces se nos abrió la oportunidad del sector de logística y reparto, ¿no? Todo el mundo compraba por internet y necesitábamos repartidores que llegaran a nuestras casas con nuestros paquetes y nuestras compras, ¿no? Y esto nos abrió una gran posibilidad a la hora de recolocar estos perfiles que habíamos perdido en hostelería y que nos dolía haberlos perdido porque era gente con la que llevábamos trabajando tiempo. Y entonces, gente que no tenía carnet de conducir, claro, no lo podíamos tener en cuenta, pero sí pudimos hacer formaciones en el área de almacén, por ejemplo, pues para que entraran en este otro sector, ¿no? Este ha sido el esfuerzo donde más hemos podido localizar y agilizar esta recolocación. Así todo no es fácil porque
seguimos teniendo dificultades en activar el empleo. En la ciudad de Barcelona hace 10 años que el sector de servicios no decrece y no hace destrucción de empleo como lo está haciendo ahora. Y antes, pues cualquier persona o cualquier empresa pues nos pedía los típicos recepcionistas, administrativas básicas, introducción de datos, etcétera, que hoy no las piden y que hoy no está. Entonces es verdad que las empresas están más exigentes en los perfiles, que buscan gente con mucha mayor especialización porque necesitan que sean operativos desde el 0, entonces estamos enfocando un poco en esto, en nuestro esfuerzo, en poder ayudar a los candidatos a sobrevivir a una videoentrevista, que hoy no es fácil. Yo me estoy encargando de hacer muchos talleres, todos los que puedo y más, y desde la compañía están ya empezando a promocionar mucho esto, porque necesitamos que los candidatos sobrevivan a una videoentrevista. Porque en nuestro caso, nuestros clientes, nuestras empresas usuarias son quienes visualizan estas entrevistas. Por lo tanto, necesitamos que pasen el filtro nuestro, el filtro de la empresa, y la empresa diga, vale, quiero conocerlo personalmente, o bien quiero que empiece mañana. Entonces, por este lado estamos reforzando en esto, y por el otro lado utilizando todas las herramientas que disponemos para la recolocación de estos perfiles, formándolos en nuevas áreas. En el sector de energías, teleoperadores. Esta es otra área en la que estamos intentando recolocar los perfiles. No sé si esto responde a la pregunta, Valeria. Sí, sí, completamente. O sea, han salido nuevas ocupaciones, ¿no? Sí, el mercado se ha reestructurado y es verdad que para que se active hostelería nuevamente, piensa que no solamente tienen que empezar a abrir hoteles, que en Barcelona no es el caso, sino que además ellos tienen que recuperar toda la gente del ERTE, y a más tienen que tener una demanda tan grande de ocupación que necesiten salir afuera a buscar gente. Entonces, nosotros ya sabemos, o al menos intuimos, que este mercado no va a estar disponible durante este año. Merci. ¿Alguien más? Quería añadir el tema de la formación, que es un aspecto muy importante también, como decían Viviana y Beatriz, sobre todo porque, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? que determinadas administraciones nos han solicitado en esta acción preventiva y en esta organización de los municipios, de velar por aquellas personas más vulnerables, por ejemplo, como es el caso de las personas sin techo. Nuestras profesionales y nuestros profesionales de la limpieza han tenido que interactuar mínimamente, porque al final si vas a un servicio que atiende un pabellón, ¿no? como se establecieron aquí en Barcelona, que atiende a personas sin techo, que da albergue, una cama, un sitio donde poder estar en el tiempo del confinamiento para personas. También hemos trabajado en la formación para evitar prejuicios, para evitar cuestiones que dificultaran, ¿no? que fueran una barrera, para traspasar esa barrera de las personas profesionales de nuestros equipos. Esto ha sido muy importante, el tema de la formación, por eso lo destaco también, porque ha sido muy importante poder dar formación específica de aquellos servicios nuevos o estas adaptaciones que hablábamos para las personas propias de base, ¿no? Para personal de la limpieza, por ejemplo. Porque así de entrada, pues los cambios, y cuando tú tienes que compartir espacio con una persona que quizá no reúne o no es capaz de llevar a cabo estas medidas de higiene, por ejemplo, ¿no? El lavado de manos, el tema de las mascarillas, el tema de la distancia, pues hay mucho desconocimiento quizás, ¿no? Y de cómo afrontar, ¿no? Me sale en catalán, però això, cómo afrontar estas
mínimas interacciones con estas personas que quizás nunca has tenido que interaccionar con ellas, y esto también ha sido muy importante, el tema de las habilidades sociales, ¿no? De cómo poder llevar a cabo de manera natural y con las mayores garantías posibles este trabajo que para ellas, aunque era limpieza, para estas personas era nuevo. Al final, ¿no? Limpiamos hospitales, limpiamos todo tipo de edificios, pero nunca habíamos limpiado o nunca habíamos tenido una plantilla considerable afrontando una limpieza de un centro tan específico, ¿no? Pues el tema de la formación en este campo, ¿no? Como este ejemplo, y había también otros, el tema de los hoteles medicalizados, ¿no? Pues si había que hacer pues bueno, una limpieza, una atención a las personas también, porque ha habido ayuntamientos que han necesitado de personal acudir a la atención domiciliaria para poder dar atención a esas personas que eran positivas de COVID y que estaban en proceso de recuperación, habían sido altas hospitalarias, estaban afrontando ya los últimos días o las últimas semanas, el tema de los días de, ¿cómo se llama? De los días de... estos 10 días famosos de cuarentena. De cuarentena, exacto, cuando eran ya negativos o negativas de COVID, pues bueno, también tenía que pasar, ¿no? Un cierto tiempo para pues intentar que esta función preventiva de la salud y para que... ¿Se ha quedado bloqueada, Montse? Bueno, a ver si puede volver. Yo un poco con lo que está diciendo Montse es que lo encuentro súper interesante, o sea, la formación desde esta perspectiva, ¿no? Porque creo que es lo que todos vamos a tener que necesitar a partir de ahora quizás en nuestros puestos de trabajo, ¿no? Esta convivencia, ¿no? Sin este prejuicio, ¿no? Muchas veces que hacemos, ¿no? Y creo que es súper, súper interesante. Nosotros, a diferencia... Montse, ¿habías acabado? Sí, no, simplemente era esto, el tema de la formación y que es muy importante y que para garantizar, ¿no? Que las personas fueran a trabajar de una manera pues un poquito más tranquila, fueran con estas herramientas que les daban seguridad al final. Ya está. Que estaba comentando, Montse, que me ha parecido súper interesante bueno, detalle formativo, no le diría detalle, ¿no? Pero tener en cuenta en esos momentos, ¿no? de ese caos y tal, pues, ¿no? Aspectos tan importantes como este. Me parece súper interesante que estaba comentando, que creo que es algo que igual lo podemos incorporar, ¿no? En los procesos formativos de inicio, ¿no? Porque creo que nos lo vamos a encontrar mucho más de lo que quizás nos gustaría, ¿no? Por ambas partes, ¿eh? Quiero decir que nos vamos a encontrar también personas que tengan que hacer limpieza o servicios de asistencia a domicilio y tal, pues de una determinada, con una determinada formación posiblemente, ¿no? Que también podemos, entonces me parece súper interesante. A nosotros tanto, o sea, nos ha pasado más como a Viviana, o sea, el tema de adaptar los puestos ha sido un poco más complejo porque al final nosotros hacemos limpieza, ¿vale? Sí que es verdad que al llevar también pues tema de oficinas, multisites y todo esto, sí que después, ¿no? De esos primeros mes y medio, mes, eran todo desinfecciones, entonces ahí sí que se hicieron pues las formaciones, ¿no? Específicas pues para la desinfección COVID y tal, ¿vale? Lo que pasa que claro, esas personas que pueden hacer ese tipo de formación o de desinfección tienen que partir ya de una base previa, ¿vale? De conocimientos. Entonces, claro, no todo el mundo era susceptible de poder hacer esos servicios, ¿no? Entonces, teníamos como los especialistas, ¿no? en esa desinfección. Nosotros estábamos muy centrados, no tanto como Montse, que ellos sí que han llevado, ¿no? Pues los hospitales de campaña que se llamaban, los hoteles medicalizados, que ahí pues sí que hay otros componentes, ¿no? Que no tienen que ver precisamente con lo que ella ha estado explicando, y nosotros pues al final recolocar a las personas que están asignadas a un servicio a otro no ha sido muy fácil para nosotros,
porque al final básicamente casi todos los servicios estaban igual. Sí que se ha intentado, pues eso, ¿no? Sacar personas que han estado en un ERTE, por ejemplo, nosotros llevamos también la limpieza de aeropuertos de AENA, ¿vale? Y bueno, pues claro, en primer momento, ¿no? Durante tantos meses, pues sacar a personas de ahí, ponerlas en otro, más o menos nosotros también trabajamos mucho por dónde vive la persona, la ubicación, qué servicio tenemos ahí y qué es lo que podemos ofrecerle que esté cerca de su domicilio, porque nosotros pues miramos esto porque al final, claro, si vas a ir a trabajar y te va a costar 1 hora llegar y tienes que coger 4 transportes tal y como está, pues hombre, miramos bastante. Entonces intentamos un poco, y esto sí que es un gran trabajo que antes también ha dicho Montse, sobre todo los mandos intermedios, supervisores, estos, bueno, es también de quitarse el sombrero porque al final están trabajando con esto, o sea, es que son, vamos, conocedores de dónde vives, qué horarios tienes, cuándo tienes que dejar a tus hijos, cuándo puedes, cuándo no, ¿no? Que eso nosotros lo intentamos y lo trabajamos en las primeras entrevistas, ¿no? Y entonces, claro, con esta coyuntura tenemos que recolocar a personas, eso ha sido quizás un poco más difícil para nosotros, pero bueno, el tema de las formaciones y tal, pues claro, todo lo que tiene que ver con COVID, protocolos COVID, esto sí, bueno, es que básicamente también es algo a día de hoy normativo, ¿no? Y dentro de la prevención es algo obligatorio. Muy bien. Si os parece, voy a preguntaros un poquito sobre un tema que ya ha salido. Viviana comentaba el tema de las videoentrevistas, Beatriz también comentaba que se tuvieron que adaptar súper rápido y ahora ya no tienes tanto tiempo para dedicarle a lo que es el proceso de selección, y nos gustaría saber cómo os habéis adaptado a los procesos de selección, cómo lo hacéis ahora, videoentrevistas, si hacéis gamificación o si habéis creado alguna app, no sé, que nos contéis un poco cómo lo hacéis. Y aprovecho para nombrar una pregunta que ha salido aquí en el chat, que pregunta, ¿qué tips básicos nos darías para afrontar un éxito en una videoentrevista? Sí, he visto la pregunta y me ha encantado. Las videoentrevistas es el reto a día de hoy, ¿no? Los otros días lo comentaba en un taller. Antes, cuando entraba un candidato por la puerta, pues nosotros mentalmente ya teníamos la estructura de lo que necesitábamos y ya sabías, según iba caminando, antes de que hablase casi, ya sabías si te iba a encajar o no, ¿no? Y luego ya si te gustaba cómo caminaba, cómo se movía, ya te animabas a escuchar mucho lo que tenía que decir. Esto lo hemos perdido con las videoentrevistas, ¿no? Ahora ya no los vemos entrar, ya no los vemos caminar. Y yo lo agradezco personalmente, ¿eh? Creo que la videoentrevista en nuestros casos nos ha enseñado a dejar de lado todas nuestras estructuras mentales para conocer exactamente lo que el candidato nos tiene que decir. Entonces, mi única opción ahora es escuchar más que otras cosas, ¿no? Y yo realmente soy muy fan de la herramienta que tenemos de videoentrevista en este sentido, porque me permite ir más allá de lo que veo, ¿no? Ahora estoy obligada a escuchar. Entonces, algunos tips que son importantes para superar una videoentrevista es: no hay una persona del otro lado que nos dé feedback, ¿no? Antes tú ibas contestando y según te iba mirando el interlocutor, pues ya sabías si estabas atinando o no un poco a la respuesta. Sin embargo, ahora no tenemos este feedback, por lo tanto es un desafío. Y el desafío está, primero, en que nos tenemos que conocer muy bien como personas, saber cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestros puntos fuertes. Todos tenemos algo que nos hace muy buenos. Todos tenemos algo que nos hace diferentes. Todos. Por lo tanto, creo que hay que saber bien quiénes somos, dónde somos fuertes y dónde podemos ser mejores, porque lo que aportamos a una empresa es lo que somos. Quiero decir, las cosas se pueden aprender, los conocimientos se adquieren, pero lo que uno es, esto es lo que tiene que reflejarse en una videoentrevista. Y esta es la clave. Siempre vamos a estar nerviosos delante de una cámara, pero para mí el estar nervioso no está mal. Quiero decir, nos da este punto de atención que necesita el cerebro para estar atentos a lo que estamos haciendo. El truco está en que el otro no lo note. ¿No? Como decía un profesor mío en la universidad, está bien tener miedo, pero que los demás no se enteren.
creo que el truco está en, bueno, si necesito tomarme 2 tilas antes de sentarme a grabar una entrevista, no pasa nada. Tenemos la suerte, la ventaja de la videoentrevista es que la podemos hacer en el momento que mejor estemos. Entonces, si mi tranquilidad del día está a las 8 de la noche, porque ya he terminado de hacer lo que necesitaba, porque los niños ya están durmiendo y porque es cuando voy a estar en silencio en casa, pues las hago a las 8 de la noche. No pasa nada, porque es mejor esperarse a que sea ese el momento, a hacerlo rápido y mal. Nosotros hemos visto videoentrevistas de gente que ha salido al balcón a hacer la entrevista porque el fondo, ¿no? El estar al aire, que se vean los arbolitos y tal, es más guay. Pero claro, entre el ruido de la ambulancia, el de los pajaritos cantando, la gente gritando, los perros ladrando, escuchábamos todo menos lo que el candidato tenía que decir. Mala idea. Lo mejor es el rincón de la casa donde estemos mejor, más tranquilos, en más silencio, sin la tele de fondo, sin gente gritando, tranquilos. Esta es la mejor opción y el regalo de una videoentrevista. La puedes hacer en el momento que quieras, pero que estés tranquilo, que sea tu momento, que tardarás 15 minutos o 10, pero que sean tus 10 y 15 minutos mejor del día. Y creo que esto es una ventaja. Antes nosotros citábamos a las 10 y si venías a las 10:05, jolines, ya me estás haciendo perder tiempo. Ahora podemos elegir cuándo hacerlo. Luego, te puedes poner una camiseta arriba y estar en pijama debajo. Esta es otra ventaja, que no hay que vestirse de etiqueta para ir a una entrevista, que la puedes hacer en la comodidad de casa. Y luego, creo que sobre todo es la naturalidad. Nos podemos mostrar como somos y queremos ver a la gente como es, el fondo de la persona, no otra cosa. Creo que yo he visto muchas ventajas en este tiempo de las videoentrevistas y nos han ayudado a esto, a poder recolocar gente que encasillábamos ya, ¿no? En una función, en una tarea, y cuando la reconvertíamos en otras tareas, en otras empresas y en otras funciones, decíamos, jolines, pero es que tiene cualificaciones muy buenas, pero es que realmente es una buena persona. Entonces, si es una buena persona y es un buen trabajador, lo va a hacer en este sector, en este y en este, porque es él. Y esto es lo que tiene que tener el valor. Espero que esto sirva a los candidatos que nos están escuchando. Seguro que sí. Yo quería aportar una cosa a lo que estaba diciendo Viviana, que me parece muy interesante y que estoy de acuerdo. También ahí son detalles, pero estos detalles ahora, como todas las entrevistas que hacemos efectivamente son o telefónicas o en Teams o en Skype o en cualquier herramienta de este tipo, hay otra cosa que también genera confianza en el que está entrevistando, o al menos a mí me pasa como cuando me toca estar en el lado de hacer entrevistas, que es que cuando tú le pides a tu empresa, le pides, o tú, recursos humanos, le pides al candidato, pues facilítame la documentación pues, del DNI, del certificado de discapacidad, de no sé qué, del número de la seguridad social, ¿no? También la forma, primero la rapidez de la respuesta, eso también te indica, ¿no? Que la persona es una persona, pues oye, que es responsable, que se compromete, que si no sabe cómo hacerlo va a buscar soluciones. Esto ya me está dando mucha información del candidato. Luego también el formato, o sea, yo entiendo que a veces no seamos fotógrafos, pero cuando me hacen una foto borrosa de un DNI que a lo lejos, digo, uy, o sea, yo si hago una foto borrosa y le doy, veo si está borrosa. Entonces, si me la envías así, ¿no? Entonces diré, bueno, si esto me lo hace así, me va a coger una fregona de la misma forma, ¿no? Puede ser. ¿No? Entonces son cositas que me parecen detalles tontos, como que no tienen importancia, pero son muy importantes. Y cuando entrevistamos estamos en el otro lado, y más ahora que no podemos verlos físicamente, pues te fijas en todos los mínimos detalles y son muy importantes. El tiempo de respuesta, la tipología de la calidad de las imágenes o del formato del envío de la documentación, el feedback, ¿no? Que te vaya dando de, oye, está todo correcto, necesitas algo más, ¿no? Es estar pendiente, ¿no? De esto a mí ya me da muchos puntos para que yo diga, oye, me quedo con este candidato o candidata antes que otra persona que me responde tarde, que me envía las cosas borrosas, que me las envía que no entiendo lo que me dice, ¿no? Entonces, también otro punto importante para el candidato o candidata es llamada telefónica. Si ves que no hay feedback o que no te aclaras, oye, es mejor ser sincero, llamar a la persona que te está entrevistando y decirle, oye, perdona, mira, es que no entiendo muy bien este tema, te lo puedo pasar por otra vía, me das otra solución, ¿cómo puedo hacer? Pero
tú ya le estás mostrando al entrevistador que tienes interés, ¿no? Entonces, estos son más puntos, ¿no? para quedarte con ese candidato o candidata, ¿no? Sí, también yo me gustaría, porque Viviana ha hablado de supongo que cuando hacemos, ¿no?, una vídeo, pero que enviamos la autocandidatura o la candidatura, ¿no?, que tenemos ese tiempo, nos ponemos en el contexto, pero muchas veces también es lo que decía ahora Chantal, que nosotros llamamos y, oye, es que se desconecta, estoy con el móvil, no se oye, tengo que desquitar el audio. Como todo eso nosotros ya lo sabemos, porque ya sabemos en qué punto de nuestra casa o de donde estemos tenemos buena cobertura, qué nos pasa con el móvil o qué no, pues también es interesante avisar antes, ¿no? Decir, oye, mira que yo no tengo cámara, o es que si me conecto con el móvil no me voy a poder poner la cámara, porque si no, todas esas pequeñas cosas hacen que los inicios de las entrevistas, ¿no?, pues si quedamos, yo que sé, a las 10, ¿no?, oye, espérate, ahora no sé qué, ahora no se ve, espérate que te llamo, ponemos el audio por aquí, el vídeo por allí. Entonces, si bueno, hacen, ¿no?, un poco, pues, ¿no?, como siempre decimos, ¿no?, el estar preparado, igual que nosotros tenemos que dar una buena bienvenida, ¿no?, cuando venían las personas presencial, ¿no?, que no bajabas o pues haciéndote la coleta, poniéndote la chaqueta, ¿no?, es como, vale, pues esa bienvenida, ¿no?, pues creo que eso también ahora se ha trasladado al candidato, ¿no?, la acogida, ¿no?, claro, cuando tú vienes a mi empresa vienes también con la mejor imagen, y si yo bajo y te digo, uy, espera, tal, no sé qué, pues siempre es como, nosotros eso lo valoramos, lo evaluamos, es decir, ¿no?, qué acogida has tenido, ¿no? Entonces, al revés también pasa, y mucho, porque a veces ya es que de entrada te puede desinflar al entrevistador, puede decir, uff, tal, no sé qué, ¿no? Porque tenemos que prever quizás, ¿no?, con las tecnologías. Otra cosa es que, oye, mira, se caiga el wifi y no tengas en ese momento, ¿no? Pero si lo podemos, todo lo que podamos prever de entrada y, como dice Chantal, llamar, decir, oye, mira, no tengo wifi. Nosotros siempre preguntamos, ¿usted tiene una conexión wifi? Pues no tengo. Pues es total. Entonces ya facilitamos otras maneras, ¿no?, que al final es el teléfono, ¿no? Pero, o hay gente que te dice, no, yo es que prefiero una entrevista presencial. Bueno, le explicamos si puede ser, si no, por qué no puede ser, por qué no, porque claro, la gente está muy habituada a llegar, explicarse bien, ir arreglado, ir guapo, ¿sabes? Claro, todas esas cosas que, como decía Viviana, ahora no las tenemos, aunque nosotros las estamos buscando, porque cuando nosotros hacemos entrevistas con 2 personas más, por ejemplo, por Teams, oye, ¿y tú has visto tal? ¿Y has visto esto? ¿Y cómo? No, claro, no nos da para mucho, porque al final vemos solo la cara de la persona, o sea, poca cosa más, ¿no? Entonces, yo creo que para el candidato eso es un punto a su favor, ¿sabes? De decir, bueno, pues no eliges el mejor escenario, puedes tener incluso una chuleta, puedes tener la web abierta de la empresa también importante, donde vayas a trabajar, para que tú vayas consultando, cuando te dicen, pues mira, ¿sabes que llevamos? Pues mira, sí, tal. Entonces, bueno, todas esas cosas ayudan mucho. Yo creo que para el candidato todo este tema digital es favorable. Beatriz, Quería gracias. añadir, como decía... Disculpeu. Uy, es que se me corta un poco y yo no sé si... Hablando de esto, de que no se te corte, que sí, que no. Nada, yo quería añadir que nos causa muy buena sensación muchas veces cuando la persona conoce o ha hecho un estudio previo del lugar, pues primero de la propia candidatura, exactamente el puesto de trabajo, pero de la propia entidad, pues en qué presencia tenemos, en qué sectores o qué opciones de servicios hay, dependiendo de la especialización. Y esto también da muy buena sensación, ¿no? Porque muestra un interés de la persona que va a hacer esta entrevista. En nuestro caso, igual en Adecco, no sé cómo, y ahora es una cuestión que me estaba yo planteando, ¿hacéis entrevistas mencionando la empresa donde van a ir a trabajar? En algunas ocasiones sí, cuando la empresa sí lo permite. Hay empresas que prefieren mantener el anonimato hasta el final del proceso. Y hay otras empresas, las grandes sobre todo, les interesa mucho que la gente sepa dónde van a ir a trabajar. Y entonces nosotros facilitamos la información por mail previamente cuando ya se inscriben y en esta solemos poner el link de la empresa para que puedan entrar y ver quiénes son, dónde están, qué hacen. Ya facilitamos en los casos que nos lo permiten toda esta información.
Es que es muy importante también información y seguridad, ¿eh? a la persona que va a hacer esta entrevista, porque te da más información, incluso no sé si estas personas tienen la persona que va a ser entrevistada, o sea, que le va a entrevistar, perdón, también pueden hacer una mínima búsqueda en Google o en las páginas web de las entidades, a ver si aparece esta persona, dependiendo del puesto y, bueno, ¿no? Un poquito avanzarse a todo lo que se pueda y para tener pues más respuestas o ser más ágiles que sea una entrevista cómoda, ¿no? Que no haya pues otras cuestiones que pues ahora mismo no lo sé o tal, bueno, que también puede pasar porque no todo el mundo sabe todo, ¿no? Pero si tienes más información, más puntos a favor. Y otra cosa con esto es que ahora me ha hecho recordar también Montse con lo de mirar la web y tal, que hemos comentado que eso es súper importante también, como los candidatos, pues al final, ¿no? Y cuando estás en búsqueda de trabajo, pues el currículum lo envías a un mogollón de empresas, te llaman de muchas empresas, ¿vale? Yo siempre, ya sé que esto a lo mejor es un poco así, luego nos los pueden eliminar, ¿eh? Pero grabar el teléfono, porque muchas veces les llamas y, claro, les han llamado 10 empresas más, ¿no? Ay, tú eres de, por ejemplo, de Clecio. No, ¿sabes? Entonces, yo siempre, no hace falta que se grabe con el nombre si no quiere, ¿no? Pero saber, porque al final, cuando necesitas trabajar, ¿vale? Y esto es que, por ejemplo, a nosotros nos pasa, ¿no? Que nos envía, oye, que he hablado con tu compañera del hospital de Badalona y fíjate que le dejé el currículum y tú, ya, pues señora, es que nosotros no llevamos el hospital de Badalona, es que me sabe fatal porque tú la quieres ayudar, ¿sabes? Pero dices, entonces, bueno, es interesante que esto, ¿no? Pues revisar la web, mirar también, normalmente en las webs de servicios, ¿vale? Bueno, Adecco, claro, es enorme y tiene muchas divisiones y trabaja con, y es como, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Que Viviana os desespera, da igual, donde sea, ¿no? Como sea, ¿no? Entonces, claro, vosotros tenéis vuestros protocolos internos. Nosotros, por ejemplo, llevamos toda la selección del grupo Óptima, pero al final es pues mantenimiento, limpieza, servicios de asistencia a domicilio, ¿no? Entonces, bueno, nos es más fácil derivar también los currículums cuando nos pasan estas cosas, ¿no? Si te envían un currículum de Cuenca, pues ya sabes a quién se lo puedes derivar, ¿no? Pero claro, cuando son empresas tan grandes, y es muy importante el candidato que tenga como ese, no digo vínculo de enviar corazoncitos y WhatsApps al teléfono, no, digo un vínculo con una app que también nos pasa, ¿no? Porque, bueno, como ahora el WhatsApp pues es una de las herramientas que también tenemos para buscar candidatos, ¿no? Y para incluso el primer contacto, porque a lo mejor llamas, la persona no te puede atender, entonces le envías un WhatsApp de presentación. Bueno, pues todas esas cosas es importante que también las cuidemos, ¿no? De decir, bueno, sé que si me llamas, no me acuerdo cómo te llamas, pero sé que eres de Grupo Óptima, hemos hablado de esta oferta, ¿sabes? Todo eso estaría bien que como candidato, pues también, como decía Montse, ¿no? Te da un poco de decir, ostras, qué bien, ¿no? Que se acuerda y de lo que hemos hablado y tal, entendiendo que cuando necesitamos trabajar en según qué situaciones, pues oye, pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Pero eso es interesante. Bueno, sabéis que desde Fundación Intermedia abogamos mucho por la selección por competencias, o sea, siempre os preguntamos qué competencias valoráis en el candidato de determinada oferta para determinada vacante. Y han empezado a salir cosas, ¿no? Pues Viviana decía que todos tenemos algo en lo que somos buenos o que queremos ver el fondo de las personas, y Chantal hablaba de detalles, o sea, al final son estas evidencias que te dan una información de unas competencias que vosotros valoráis, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué competencias valoráis, ¿no? O sea, ¿en qué os estáis fijando y qué evidencias os dan las personas de que cuentan con esas competencias? Son dos preguntas en una. No sé si se puede. ¿Más? Sí, sí. Vale. Es que me ha venido a la cabeza dos, es como rollo, dos, pero para la vida misma, ¿no? O sea, que es el compromiso y la responsabilidad. Con eso ya tienes la puntualidad, o sea, todo, ¿no? O sea, con el compromiso y la responsabilidad tienes muchísimo ganado, ¿no? Entonces, compromiso a que si te comprometes
en trabajar o con una empresa o llegar puntual o hacer unas tareas, te comprometes de verdad. Y si no se puedes asumir el compromiso, o te lo piensas antes o me lo dices con tiempo. Es compromiso, ¿no? Luego, responsabilidad, ¿por qué va? El compromiso va con la responsabilidad, es lo mismo, ¿no? Es como el sol y la luna, ¿no? O sea, uno sin el otro no tiene sentido, ¿no? Entonces, la responsabilidad y compromiso, responsabilidad es lo mismo, si tienes ese compromiso, tienes esa responsabilidad implícita, ¿no? Y también tendrás la responsabilidad de llegar puntual, de que si llegas tarde puedes avisar y de que cada día que llegues tarde y avises no vale tampoco, ¿no? Entonces, volvemos a la responsabilidad, ¿no? Estas para mí son básicas, ¿no? Y luego ya lo demás se puede trabajar, ¿no? Yo, por ejemplo, añadiría, estas son para mí son claves, también, Chantal, y sobre todo cuando decías el compromiso hacia ti mismo. Es decir, si yo no puedo estar en un puesto de trabajo a las 8 de la mañana porque tengo que dejar a mis hijos en la guardería, tengo que ir a visitar a mi madre para darle el desayuno, en fin, infinidad de cosas que a todos nos pasan, no digo que me va bien trabajar, porque muchas veces por la ansiedad de querer, sí, yo sí, luego, ¿qué nos pasa? Que nos encontramos con que, bueno, llegas más tarde, tienes que cambiar el turno, pues para nosotros los reclutadores es mucho más interesante, oye, mira, yo es que hasta las 9 no voy a poder estar y cuando llegue entonces estaré bien y empezaré a hacer mi jornada bien, pero antes no. Entonces eso a nosotros nos transmite mucha confianza, seriedad, compromiso y responsabilidad, porque no nos vamos a comprometer a algo que no vamos a poder hacer, ¿no? Muchas veces, sí, yo tengo toda la disponibilidad, total. Vale, total, inmediata, se puede incorporar, sí, y entonces luego ni es total muchas veces ni es inmediata porque tengo que hacer esto, bueno, en fin, eso es importante. Y después una de las cosas que yo también añadiría es la flexibilidad, pero que la flexibilidad es para todos, o sea, es decir, hoy en día nos puede pasar cualquier cosa. Tú empiezas un trabajo y a lo mejor al día siguiente tu compañera presenta una baja y entonces tienes que, a lo mejor, no digo hacer sus funciones si no estás preparado para ello, ¿vale? Pero a lo mejor suplirla, a lo mejor rotar, algo que no te habían dicho antes, porque claro, tú dices, mire, usted va a trabajar, me lo invento, de lunes a viernes, pero resulta que luego empiezas a trabajar, tu compañero, debemos ser flexibles, porque esto también nos facilita, no significa que nosotros, la empresa, queramos cambiar cada 2x3 el turno y ahora mañana, no estamos hablando de eso, estamos hablando de flexibilidad que tiene que ver con un tema de colaboración y cooperación, en qué grado yo estoy dispuesta, ¿vale? Para, ¿no?, asumir, pues yo qué sé, ¿no?, un turno de tarde en 2 días, yo qué sé, si pasase algo, no sé. Eso creo que es súper importante, más que nada porque nos encontramos en situaciones, bueno, a ver, las que tenemos hoy en día, que ya las conocemos, entonces en cualquier momento te pueden pedir o podemos pedir, no nosotros, o sea, por la situación, otra cosa. Entonces también debemos ser, como decía Viviana, conocernos a nosotros mismos y saber si eso lo vamos a poder asumir o no, porque si no, no va a pasar nada. O sea, nosotros, por ejemplo, si no puedes hacer un trabajo por la tarde, oye, pues es que no pasa nada, ¿no? Pero claro, no nos podemos generar expectativas, igual que ellos tampoco, a nosotros tampoco les podemos generar expectativas a los candidatos, ¿no? También pasa un poco al revés, porque a veces quizás hay la visión de que podemos gestionarlo todo, pero realmente, sobre todo en los personales de limpieza, mantenimiento, o sea, hay toda una cadena en la que implica, ¿no?, que tú o sea, que no puedas realmente llegar, pues, a las 9 o cubrir una baja o lo que sea, que no es solo a los departamentos, a los equipos de selecciones, a los supervisores, a los jefes de equipo, es incluso al cliente. Entonces, la flexibilidad yo creo que también sería una buena competencia. Yo añadiría también quizás la transparencia y la autogestión, ¿no? Muchas veces saber autogestionarse el tiempo en infinidad de puestos de trabajo nos ayuda y al final también responde a una necesidad que tienen las empresas o los puestos de trabajo, que añade un extra, o sea, no hace falta estar detrás de aquella persona. La supervisión también es necesaria, pero sé que esta persona sabe autogestionarse, sabe sus funciones y está todo ligado, el compromiso, la responsabilidad, o sea, todo lo que estamos hablando o añadiendo al final acaba en lo mismo, ¿no? Pero sí que hay determinadas cuestiones que hay que analizarse, ¿no?, de uno mismo y saber los puntos fuertes, los débiles y
transmitirlos con naturalidad. Entonces, también es tener la mente abierta, saber adaptarse, ser flexible, porque al final cuando una empresa, o como cuando tu responsable, ¿no? La persona que quizás evalúa tu trabajo y que te da indicaciones, te habla de una necesidad diferente a la que había, tampoco es porque precisamente quiera cambiar el paso. Simplemente es una necesidad o bien de nuestro cliente, de la propia empresa o del entorno, como nos ha pasado ahora en tiempos de COVID, que muchas personas han tenido que adaptar su puesto, ¿no? Y afortunadamente muchas han sabido, otras pues hemos tenido que trabajarlo más, pero para mí también el tema de autogestión y tal también es muy clave. Yo no tengo mucho más que agregar a todo lo que ya han dicho porque es una realidad. Quiero decir, cada perfil necesita determinadas cualidades que cumplir, pero sí que es verdad que hay algo que es común a todos y es esto, ¿no? Responsabilidad, flexibilidad y adaptabilidad. Tenemos que tener estas 3 capacidades desarrolladas. Creo que la gran mayoría a raíz de la pandemia las hemos tenido que trabajar, nos gustará más o menos, y todos nos hemos tenido que volver pues, flexibles, adaptables y responsables. Y responsables, no irresponsables. Porque sí que es verdad que a veces, en nuestro caso, como muchas de las vacantes son temporales, la gente piensa que es un proyecto que va a durar X tiempo y ya está. La realidad es que es una ventana porque la empresa, si funciona, se lo va a quedar, y de cara a nosotros, si vemos que es un buen trabajador, no vamos a dudar un segundo en recomendarlo a otra empresa. De lo contrario, no lo vamos a recomendar a ninguna. Cerrarse una puerta a veces implica cerrarse demasiadas ventanas. Entonces creo que es sumamente necesario que conozcamos muy bien quiénes somos, cuáles son nuestras capacidades, dónde vamos a ser mejores, porque además, cuando empezamos a trabajar en una cosa en la que nosotros sabemos que somos buenos, que se nos puede dar bien, vamos a ir contentos a trabajar. Nos va a gustar lo que hacemos y vamos a poder dar lo mejor de nosotros mismos. Y no es lo mismo ir a limpiar porque no tengo nada más que hacer, o ir a limpiar porque lo que estoy prestando es un servicio a alguien que lo necesita. Y ser conscientes que estamos dando algo a alguien que lo necesita. Y que el trabajo es más que limpiar. Es satisfacer a otras personas y hacer que otras personas se sientan bien también con esto. Y es mientras voy limpiando, le voy preguntando cómo estás hoy. Jolines, es mucho lo que se puede hacer más allá de limpiar, ¿no? Entonces creo que todos podemos dar esta parte mejor de nosotros mismos. Y nosotros estamos muy, muy focalizados en ello ahora mismo. Gracias, gracias a todas. Bueno, vamos a por una de las preguntas del chat que va para Chantal. Bueno, la pandemia pues se ha llevado por delante situaciones y nos ha llevado a situaciones a unos más que otros muy complicadas. En este sentido, Chantal, ¿cómo crees que ha afectado a las personas con diversidad funcional? ¿Se han visto más afectadas? ¿Ha cambiado? Vale, bueno, esta pregunta me gusta que se tenga en cuenta esta, ¿no? Porque si las personas sin discapacidad han tenido obstáculos, las personas con discapacidad todavía más, ¿no? Y ahí también me puedo hasta incluir, ¿no? Pero bueno, entonces, y más en lo que son trabajos de limpieza, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos trabajos de limpieza en hospitales, trabajos de limpieza en aeropuerto, control de temperatura, que es la primera línea donde pasas y tomas la temperatura y miras si tiene la PCR o no la tiene. O sea, pues entonces con perfiles con discapacidad lo que hemos tenido es que las propias personas con discapacidad también, bueno, también tenemos el servicio de PMR en Canarias y hemos tenido casos de gente que se ha hecho un ERTE, ¿no? No sé. Es como que ellos mismos y ellas mismas nos han dicho, mira, yo no quiero venir a trabajar porque tengo miedo, porque soy de riesgo y porque, bueno, pues porque me puede, claro, porque mi discapacidad implica pues que pueda generar más riesgo, ¿no?
Entonces esto ha sido como wow, o sea, no solo tenemos que poner a gente de ERTE porque no llegamos, sino además es que las personas propias, ¿no?, con discapacidad también se están yendo ellas solas, ¿no? O diciéndonos que no les pusiéramos aquí, que los pusiéramos allá. Entonces, organizar a nivel operativo toda la estructura y más, pues en un contrato de control de temperatura, por ejemplo, o de Renfe, que todos son con discapacidad, pues ha sido, bueno, ha sido como, pues os lo podéis imaginar, ¿no? Entonces, más luego, también hay que tener en cuenta cada especificidad, cada discapacidad tiene una especificidad y unos límites, ¿no? Y también tiene unas propuestas distintas y mejores, ¿no? O sea, que tenemos las dos cosas, pero porque para mí la discapacidad, cuando no desarrollas tienes una limitación por un tema, desarrollas otros temas. Por lo tanto, la discapacidad tiene su positividad, ¿no? O sea, tiene una parte muy positiva, ¿no? Pero también tiene otra dentro de la limitación, depende de la limitación de cada uno, ¿no?, que es quizá, pues a lo mejor no habían los que tenían mucho miedo y el otro extremo eran los que no se protegían suficiente, ¿no? Entonces hemos tenido los que se iban más los que cogían el COVID por hacer un tortón de rey entre 4 allí sin mascarilla, ¿no? O sea, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces ha sido mucho más difícil, o sea, mucho más complejo, ¿no? Pero porque nos hemos quedado sin personal antes de tiempo, entonces había mucha gente en el paro que tú contratas pero que no tienen expertise en limpieza, por ejemplo, y como lo quieres ya para que limpien ya, parece fácil la limpieza, pero la limpieza de hospitales o industrial o limpieza especializada no es, hay que tener unos conocimientos. Por eso siempre nosotros apoyamos mucho y valoramos mucho el que vengan ya formados, tenerlos en prácticas y de ahí contratar. O sea, nosotros somos pro de la formación y prácticas y contratación posterior, ¿no? Por ese motivo, ¿no? Así que en este aspecto ha sido difícil. Lo que pasa que como es una multinacional inglesa, pues ha sabido sobrevivir, porque lo que ha hecho es, bueno, pues hemos empezado a vender productos de limpieza que no hacíamos antes, o hemos empezado a alquilar aparatos de limpieza que no teníamos antes, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma se ha reinventado para superar, para suplir este tema, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poquito para no entrar en detalles, ¿no? Muchas gracias, Chantal. Me gustaría abrir un tema que creo que es muy importante y esta semana que hemos hecho jornada de empresas ha salido, y es el tema de la conciliación familiar. Muchas personas que nos están escuchando y han estado esta semana con nosotros preguntaban, ¿tenéis en cuenta el tema de la conciliación familiar? ¿Ajustáis horarios? ¿Cómo lo hacéis? Por ejemplo, nosotros es que con este tema, cuando hacemos las entrevistas, nosotros este tema lo tocamos, ¿vale? Porque, por ejemplo, a nivel de mandos intermedios y tal, pues se apuesta por esa conciliación, obviamente, y más ahora desde que estamos teletrabajando, pero sí que tenemos medidas, ¿vale? Pero muchas veces, o la mayoría de veces, en los clientes de limpieza, por ejemplo, claro, a veces nos cuesta que poder ofrecer esas medidas de conciliación, porque al final a nosotros el cliente, por ejemplo, si necesita esto tanto público como privado, porque en público también pasa, ¿vale? O sea, limpiar unas oficinas del ayuntamiento antes de que venga la gente, ¿no? Entonces, porque ya nos gustaría que fuera a las 11 de la mañana, pero es que nuestro cliente nos pide que eso se haga a las 6 de la mañana, entre 6 y 9. A nosotros personalmente en estos puestos nos cuesta más que nada porque no es nosotros los que ponemos los horarios. Esto se lo explicamos muchas veces a ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros llevamos la limpieza de los colegios de Hospitalet, ¿vale?, que son públicos, y claro, esta limpieza, o cuando hacemos programas de prácticas, son por la tarde. Se tiene que limpiar a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 9, de 4 a 10, de 5 a 10. Claro, justo es la hora que si yo tengo hijos es cuando quiero estar con mis hijos, cenarlos, bañarlos, pero nosotros el colegio no lo podemos limpiar cuando nos convenga, cuando nos apetece, cuando
como empresa no lo podemos hacer, porque al final el cliente es el que nos dice cuándo se tienen que hacer las cosas. Entonces, en eso intentamos, o sea, cuando ya los servicios están consolidados, las personas consolidados como equipos, pues tienen sus equipos, ahí sí que son flexibles en, oye, pues mira, cambiar un turno, pues si tienes que acompañar al médico, si quieres ir a buscar a tu hijo, esto entre ellas, porque claro, otra de las competencias, ¿vale?, es ese trabajo en equipo, que parte de esa colaboración, cooperación, ¿no? Y bueno, y al final es un día por ti y otro por mí, ¿no? Esto entre los equipos es necesario al final, ¿no?, para que se puedan dar pues esos momentos, ¿vale?, de conciliación, pero todo lo que tiene que ver con los servicios, a veces a nosotros nos cuesta mucho porque tenemos horarios, ¿no?, muy estrictos por parte del cliente. Si el cliente, las oficinas, por ejemplo, Allianz, ¿no?, pues si se tienen que limpiar de 6 a 9 antes de que llegue la gente, pues es que ya nos gustaría, pero no hay otro momento para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que a otros niveles sí que hay medidas de conciliación y se tiene en cuenta, y nosotros lo que hacemos en esto, como lo explicaba antes, es tener en cuenta dónde vive la persona, qué comunicación tiene en transporte público para llegar al sitio, y evitamos hacer que las personas tengan que hacer pues si vives en Badalona, darte un servicio en zona franca, ¿sabes? Intentamos que si vives en Badalona esté en la línea, no esta de San Martí, bueno, toda esa zona Poblenou, todo eso que será más fácil para ti para llegar, y por lo tanto ahí en el trayecto pues ya ahorras algo, ¿no? Esto sí que lo tenemos en cuenta, lo otro nos cuesta un poco más. Yo coincido también con Beatriz sobre el tema de los horarios, que son los que no son flexibles, ¿no? Los pues hospitales que son 24 horas, pero museos, escuelas, todas estas estos edificios que ocupamos personas en horas o bien lectivas de un colegio o bien una oficina, un centro municipal de servicios sociales, que si están llenas no puedes entrar a limpiar o no puedes interferir, ¿no?, la persona que está limpiando en ese desarrollo de la jornada, pues al final cuesta un poco más. Sí que es verdad que a la hora de hacer la entrevista estas cosas se tienen que comentar de manera transparente y tener en cuenta que la base se tiene que hacer desde el primer momento, ¿no? Se tiene que dar esta información. La persona, yo tengo pues esta situación, estas necesidades, y entonces podré desarrollar tal puesto a partir de tal hora, y la sinceridad en esto pues nos facilita después cambio de turnos, situaciones sobrevenidas, cuestiones que la vida va cambiando y nos van sucediendo cuestiones y ningún problema. Entonces, a partir de ahí se tiene que volver a replantear. Pero, bueno, hay pues esos servicios o puestos de trabajo que son más sencillos en estos aspectos y otros que no, que cuesta. En nuestro caso, somos un intermediario entre empresa y candidatos, o sea, nosotros no tenemos contemplada ningún tipo de conciliación familiar porque no nos es posible. A nosotros la empresa ya nos indica cuál es el convenio por el cual vamos a pagar el salario, cuál es el horario en el que va a tener que trabajar y cuáles son las funciones que va a realizar. No elegimos nada más. De hecho, no elegimos nada, ¿no?, prácticamente. Entonces, lo único que sí somos muy claros a la hora de publicar una oferta es el horario. Este es el horario. Y cuando la gente nos dice, hay flexibilidad, si en la oferta no lo dice es porque no la hay, ¿no? Si no, ya lo ponemos, ¿no? Puedes entrar entre las 8 y las 10 y saldrás entre este y este. Pero si no, ponemos, y el horario es de 9 a 18, el horario es de 9 a 18. Si tu flexibilidad o si tu disponibilidad es hasta las 2 de la tarde, pues entonces espera que publiquemos ofertas que sean intensivos de mañana, de media jornada, pero y en esto sí que somos bastante estrictos, no porque nos guste o así queramos, sino porque es así la realidad. Entonces, si tú tienes una flexibilidad horaria real, te podrás adaptar, y si tu disponibilidad es únicamente o de mañanas o de tardes, pues entonces estas son las ofertas que hay de mañanas o de tardes. O sea que tema de conciliación, en nuestro caso, no lo podemos ni contemplar.
Claro, yo creo que el tema de conciliación, y ya, o sea, no me quiero enrollar mucho, ¿no?, con esto, pero es que traspasa muchas veces del mundo de la empresa. Entonces yo creo que a veces se nos atribuye a nosotros una responsabilidad, ¿vale? A la empresa, no digo a los técnicos, no digo, ¿sabes? A las empresas una responsabilidad que no, o sea, que no hay como una base sólida para poder gestionarla, ¿no? Porque estas medidas deberían ir mucho más allá de lo que las empresas podemos hacer, ¿no? Y tomar conciencia, no las empresas de servicios, que estamos supeditadas a contratos con los clientes, y nosotros cada vez más en las entrevistas, igual que pedimos, ¿no?, la transparencia a los candidatos, nosotros también lo somos. Es decir, usted puede trabajar 1 hora al día, martes, miércoles y viernes de 10 a 11. Usted acepta un contrato de 10 horas a la semana, porque tampoco queremos crear expectativas, ¿no? Entonces, por las dos partes, eso yo creo que es importante, ¿no? Pero que con el tema de la conciliación, yo creo que siempre se nos pregunta y que, bueno, y que tenemos la respuesta de manera transparente, ¿no? Pero que es que creo que no tiene que ver tanto con nosotros, porque al final si desde otros estamentos, ¿no?, mucho más mayores, no se tienen en cuenta y los servicios tienen que seguir y no hay conciencia en las empresas, ¿no? Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Claro que a mí me gusta ir a comprar a las 10 de la noche y a las 11 de la noche, no en una situación de pandemia, sino siempre, y los sábados y los domingos, porque, oye, yo estoy todo el día trabajando y me iría muy bien. Detrás de todo esto, claro, hay gente que tiene que hacer ese servicio. Entonces, bueno, si reflexionamos sobre eso de una forma más profunda, está muy bien, pero muchas veces, pues, a las empresas podemos hacer lo que podemos hacer, y en lo que son los puestos más transversales como los nuestros, ¿tenemos conciliación? Sí. Ahora, ¿el mundo servicio tiene más conciliación? Pues hombre, mientras no se cambien otras estructuras, pues es un poco difícil. Otra de las preguntas, igual aquí somos breves, que tampoco os queremos quitar mucho tiempo. Ya la última, y luego ya Tuixén introduce el cierre, es sobre la edad, porque estáis en un sector bastante feminizado, ¿no? Bueno, las trabajadoras, los perfiles suelen ser mujeres, y la combinación, ¿no?, mujeres a partir de o no más mayores de... ¿Hay este requisito realmente? No, no se puede dar un requisito. No. Yo creo que hoy en día es algo que no se puede aceptar, no es aceptado. Ni la persona candidata ni las empresas debemos hacer o llevar a cabo este tipo de prácticas, porque al final son discriminatorias y no, bajo ningún concepto hay limitación en temas de la edad. A veces, pues, en la atención domiciliaria, el tema de la fuerza física, ¿no? Pues hay algunos servicios que, por lo que sea, hay una persona con una dependencia muy grave y entonces requiere determinada fuerza técnica, etcétera, etcétera. Bueno, pues se busca la persona indicada, pero no tiene nada que ver con la edad, sino con, otra vez, las competencias, la especialización de esa persona, la experiencia, etcétera. Es más, para mí es muy interesante la diversidad en todos los aspectos, tanto en la pluralidad de los equipos, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, y también en la edad. Las personas jóvenes o que inician su etapa en el mundo laboral, en una profesión determinada, necesitan una mentoría muchas veces, ¿no? Necesitan aprender, ser acompañadas por personas más experimentadas o con una experiencia mayores situaciones, y al final esto nos enriquece a las empresas y a los equipos, con lo cual yo desde aquí tranquilidad sobre el tema de la edad, porque no es el caso. Nosotros igual, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, en esto, que yo soy de los años 60, entonces tengo más de 50, sí que creo que ha habido a nivel de conciencia social. Es decir,
Es verdad que antes, hace unos años, cuando te pedían perfiles, pues era la mujer de la limpieza, ¿vale? Y el señor de mantenimiento, y la mujer de la limpieza y la mujer para cuidar al otro. Esto ahora, por suerte, ¿vale? En la sociedad está mucho más integrado esta diversidad que comenta Monse. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una promoción interna para un puesto de responsabilidad de auxiliares de limpieza en un aeropuerto y las personas que se han presentado son de más de 50 años. Bueno, en este caso son mujeres, vamos, porque ha habido una cantidad, o sea, que se podía inscribir quien quisiera, ¿no? Son mujeres de más de 50 años. Yo creo que aquí a veces sí que hay, ¿no? Como también comentaba antes, igual un prejuicio a nivel personal. ¿Quién te pide? La persona, ¿vale? A veces te puede hacer un comentario. Por ejemplo, a mí me acuerdo un día que me dijeron, oye, ¿tú ves a una persona de 60 años, ¿vale? Subida en un andamio a 170 metros limpiando cristales o no? Hombre, pues yo sí que la veo. Yo, claro, ¿sabes? Entonces, por eso no descartamos a las personas de esas edades. Lo que pasa es que, bueno, claro, después hay todo el tema que comentaba Monse, ¿no? Pues el tema de la fuerza física, ¿no? El tema que también son competencias que esas están más, ¿no? Pues vinculadas, ¿no? A ese puesto de trabajo propiamente y que se tienen que tener en cuenta. Pero vamos, no creo, por lo que conozco el sector, que no es algo que se tiene bastante integrado, o sea, vamos, yo no me he encontrado y ya no te digo nosotras, que, o sea, ahora hablo de nosotras porque somos mujeres las que estamos aquí, ¿no? Que estamos haciendo cribas, o sea, ya es que desde que te lo piden, ya no te lo piden de esta manera, ¿sabes? Es personas. Y esas personas, pues son personas y da igual que sean un hombre o una mujer, que tengan 40, 30, 20 y que 50. ¿Qué importa? Que tenga experiencia, disponibilidad y que pueda hacer el trabajo. Ya está. Y creo que eso es una de las cosas interesantes que decía Monse en este sector, el tema de la diversidad. Y quería puntualizar una cosa solo, porque esto estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dicen ellas. Y luego también hay otro punto. Yo, por ejemplo, cuando hago selección, yo sí que busco por edades, pero en el sentido de, bueno, a ver, esta persona, yo quiero aquí una persona estable, por ejemplo, ¿no? En un puesto estable, que no es que porque tengas 45, 50 eres estable, no quiere decir eso, pero bueno, tienes muchos más puntos que cuando tienes 20, no por nada, porque con 20 pues pruebas aquí, pruebas allá y está bien, ¿no? Entonces yo a veces, depende de qué puesto, si quiero como algo como muy, que me pueda durar, o que pienso que me pueda durar, que necesito algo estable, me busco personas a partir de 45 años, por ejemplo, ¿no? Y también depende también de la formación, porque si la formación es universitaria y tal, y quieren para un puesto de limpieza, tú ahí, da igual la edad, tú ahí tienes que baremar como que esta persona se te puede ir en cualquier momento, ¿no? Yo creo que son muchos aspectos a tener en cuenta y que la edad, al menos, para mí, yo sí la voy encajando y depende de qué perfiles. Y también hay trabajos que a lo mejor físicamente pues, son más duros, ¿no? Y a lo mejor una persona joven pues te lo hace más, pues no se puede lesionar, y una persona con más edad o con lesiones previas, sí. O sea, yo creo que es como muy relativo, ¿eh? Y además también hay muchas ayudas de mayores de 45 que eso también ayuda y fomenta el empleo a las empresas porque bonifica, seamos realistas, ¿no? Entonces, esto también está bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, yo contrato a mucha gente de 60 años que le faltaban 5 para jubilarse, o sea, lo he hecho a posta, con ciencia, porque digo, bueno, esta persona seguramente no me falle, me pueda, ¿no? O sea, me lo pueda gestionar bien, pueda ser como, ¿no? Bueno. Estoy de acuerdo con todas, en realidad. Nosotros, claro, es muy barrio pinto lo nuestro, ¿no? Pero sí que es verdad que no es un tema de edad concreto, pero si TikTok me pide gente para gestionar, pues es más difícil que una persona de 50 años sepa qué es TikTok, ¿no? Entonces, lo más fácil o lo más normal o lo más común es que, pues, que vayamos a 20añeros, 30añeros, que manejan la app y que sabrán de qué va. Sin embargo, esto no implica que en el sector de servicios, de seguros, por ejemplo, de atención al cliente o de televentas, pues sí que consideremos gente de más edad y ya sin límites también en algunos casos, ¿no? Sobre todo dependerá del expertise de cada uno. Entonces, y esto es lo que nos marca la diferencia entre una posición y otra. La trayectoria, la actitud
las ganas. Hay gente con 50 y pico de años y 60 y tienen muchísimas más ganas de aprender que alguien de 30, ¿eh? Entonces, pues yo ya me encargo de decirle a mi cliente, oye, es que te va a ser mucho más eficiente esta persona que esta otra, ¿eh? O sea, considéralo. Pero bueno, también creo que es un poco dependiendo de la situación y de la función que tenga que realizar, sobre todo el expertise que se necesita en un área o en otra. Muchas gracias. Y así para cerrar un poco ya las preguntas, me gustaría que nos contarais cómo planteáis un poco los próximos meses y el futuro a medio o largo plazo. ¿Cómo lo veis? ¿En temas de selección y recursos humanos o más? Sí, y de estabilidad laboral. Vale. Nosotros, en nuestro caso, nosotras, bueno, se ha desarrollado durante este tiempo una herramienta interna para intentar también agilizar los procesos de selección relacionado con la innovación y tal, a la que se hace toda la inscripción, se informa a las entidades y así hay un control más exhaustivo de aquellas candidatas o candidatos que llegan y luego los resultados, ¿no?, del proceso de selección. Intentaremos recuperar ciertos procesos presenciales, aunque sean mixtos, ¿no? Lo que también decíamos, pues se pueden, para facilitar a las personas también que nos tengan que desplazar, pues si hay 2 entrevistas o 3 entrevistas, hacer las 2 primeras y luego si hay un proceso de selección que ya se ha pasado estas 2 primeras fases, intentar conocer a la persona presencialmente por el tema de la interacción también, de pues, la gestualidad, la comunicación no verbal, todas estas cuestiones que cuando las haces presencialmente te dan más información, ¿no? Y también dependiendo de los puestos, si son puestos de limpiadora a limpiador, pues también con nuestras alianzas, ¿no?, con las entidades, nosotras confiamos mucho en los criterios y los diagnósticos o los análisis que hacéis vosotras de los candidatos y candidatas que tenéis, con lo cual esto también nos ayuda y con esto vamos a seguir trabajando porque nos es también muy beneficioso, nos ayuda a ambas partes, con lo cual súper satisfechos. Y luego estamos valorando hacer acciones relacionadas con la fatiga pandémica, que esto ya es a nivel interno y no tanto selección, pero sí recursos humanos y tal, por intentar cuidar a las personas que vienen a trabajar o que ya tenemos con nosotros, intentar mejorar el bienestar, ¿no? O al menos dar foros para canalizar según qué situaciones, que esto me parece también muy interesante y que al final aporta valor, ¿no? Y bueno, por nuestra parte un poquito de esto. Nosotros también, como Montse, también estamos trabajando en esta aplicación o este canal de empleo para que todo sea más rápido también y más ágil y no tener que estar. Nosotros todavía seguimos con un modelo en la forma de contratación, ¿no?, pues muy tradicional, no digo presencial, pero sí que con documentación física, con firma de contrato físico. Entonces estamos trabajando en todo esto, ¿vale? Y después también en otra aplicación, en un canal que tenga que ver más con el engagement del trabajador, ¿vale? A pesar de que nosotros trabajamos pues con personal muchas veces subrogado y que a lo mejor, ¿no?, pues en un X años, ¿no?, ese contrato va a pasar a otro proveedor, ¿vale? Pues sí que generar ese engagement, es decir, saber qué te pasa, cómo te encuentras, reconocer tu trabajo, premiarte, pues incluso, ¿no?, un botón de pánico, por un poco lo que comentábamos antes. Nosotros tenemos servicios nocturnos que a día de hoy muchos, depende, algunos intentamos pues que a lo mejor pues que sean hombres por el tema de la nocturnidad, de los horarios y un poco en prevención de la violencia machista, ¿no? Y entonces
pues bueno, para evitar, ¿no?, que no siempre tenga que ser así, ¿no?, y tengamos que estar un poco pues ya supeditadas a eso, ¿no?, a la noche, a lo que representa estar por la noche tal, pues bueno, un botón de pánico, en fin, toda una serie de medidas para que al menos en la estancia en nuestra compañía sea pues lo más agradable. Al final, independientemente de que la persona se pueda ir en cualquier momento, ¿no?, pueda dejarnos, ¿vale?, sino que tu experiencia en nuestra compañía sea lo mejor. Estamos trabajando en eso, somos optimistas en cuanto al mercado, por lo menos en nuestro sector, ¿vale? Bueno, todos hemos sufrido, quiero decir que no es que... Pero sí, el planteamiento que tenemos a 5 años es bastante interesante y sobre todo está muy focalizado en eso, en que esa experiencia de la persona que trabaje con nosotros sea la mejor posible. Antes no estábamos tan focalizados, o sea, estabas focalizados en que la experiencia pues bueno, de tu marca, de cuando venía el candidato, de todo esto sí, pero quizás, pues no sé por qué, porque muchas veces es porque la persona de limpieza trabaja en un sitio que el supervisor ni lo ve y tal, y es como que bueno, y hacen el trabajo y está bien, pues eso también queremos evitar, ¿no? Porque al final sí que hemos dado cuenta a todos, ¿no?, de la importancia que es, pues eso, que nos reconozcan el trabajo, que nos feliciten, nos premien, que sepan que hacemos esto y cómo lo hacemos, que si necesito algo, lo que sea, ¿sabes? Una copia de nómina o yo qué sé, lo que sea, es igual, lo que sea fácil, no tenga que dar, porque claro, muchas veces le explicábamos a las personas, ¿no?, para ti es difícil, pero para nosotros también, porque lo que antes tenía un recorrido de, oye, pido esto a mi compañero y me lo da, ahora no sabemos muchas veces cómo gestionarlo, porque también estamos teletrabajando en casa, porque esa comunicación parece que te facilita, ¿no?, el estar en esta situación, pero a veces no es así, ¿vale? Porque antes era mucho más fácil. Nosotros tenemos un edificio corporativo, subes, bajas, ves a tu compañero, te da esto físico, tú lo... Hoy no es así, no tenemos nosotros nada físico cuando trabajamos muchas veces en físico. Entonces, bueno, estamos trabajando un poco en todo esto, ¿no?, para que esa experiencia, insisto, pues sea lo más amena, agradable y a pesar de que es un trabajo, pues eso, ¿no?, que el trabajo no sea un problema. Que al final yo como trabajadora, vale, vaya a trabajar lo que decía Viviana, ¿no?, haga mi trabajo a gusto, tenga esa capacidad de servicio, sé que esto sirve para algo más, ¿vale?, que limpiar o cambiar una bombilla, ¿vale?, pero todo lo demás no sea un problema para mí. Nosotros, bueno, creo que la gran mayoría ha entendido a raíz de la pandemia que la temporalidad en la vida es constante, ¿no? Y que esta idea de que voy a entrar en una empresa con 20 años y me voy a jubilar a los 65 en la misma empresa, creo que hoy por hoy somos realistas que no existe. Y dudo mucho que pueda existir en determinados sectores al menos, ¿eh? Creo que tenemos que ser conscientes que hoy por hoy las cosas pues no duran toda la vida, pero aún sabiendo esto, desde ADECO tenemos una aplicación que ya hace tiempo que se va mejorando constantemente justamente porque hay que adaptarse, que es la app que es gratuita, que es ADECO Empléate. Entonces nosotros desde esta app el candidato se inscribe, completa sus datos personales, adjunta su currículum en el formato que lo tenga, PDF, Word, lo que sea, y ya es parte de la base de datos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya le empezarán a llegar emails diciéndole, oye, tenemos esta vacante que encaja con tu perfil por si te interesa, que aún no la hemos publicado, pero que sepas que va a salir y si quieres participar. A través de la app le va a llegar la felicitación para su cumpleaños. A través de la app nos va a puntuar y nos va a decir, oye, la persona que me entrevistó o que me está gestionando esta vacante, pues lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy mal, lo ha hecho pésimo. Y nosotros agradecemos muchísimo el feedback porque es lo que nos ayuda, ¿no?, a ir mejorando en la experiencia, que es lo que decía Beatriz, ¿no? Buscamos la experiencia. La diferencia es que nosotros tenemos pues, más de 5 millones de candidatos en una web. Por lo tanto, tenemos que llegar, ¿no?, a mucha más gente y de forma más constante. Creo que la app es un lugar donde ellos luego suben la documentación y donde les va a llegar el contrato y lo van a firmar a través del móvil. Que esto ayuda también a que no se tengan que desplazar, a que no tengan que enviarnos nada, sino que lo suben ellos mismos con una foto, ellos mismos lo firman y ahí mismo acceden a su currículum, a su contrato las veces que lo necesiten. La nómina les llegará por mail. Quiero decir,
la tecnología siempre nos ayuda, pero no deja de ser solo tecnología. Creo que el engagement es el que nosotros levantemos el teléfono y digamos, oye Rosa, yo sé que estás buscando trabajo, nos conocemos de hace tiempo y he pensado en ti para esto. Creo que humanizar la tecnología, ¿no? Que insisto, es súper útil, pero que hay que humanizarlo y ese es el desafío que tenemos nosotros ahora como empresa, ¿no? Tenemos todo demasiado tecnología, te diría yo, que todo el proceso es tecnológico, 100%. Entonces, el reto nuestro ahora es humanizar esto que ya hemos avanzado. Pero bueno, siempre sabiendo que el futuro laboral hoy tenemos esto, no sabemos cómo va a ir dentro de 3 meses. Si sale una cuarta ola, no sabemos cómo les va a afectar a las empresas y a la economía en general. No sabemos si cuando estemos todos vacunados dentro de X tiempo vamos a poder volver a lo que conocíamos como antes o no. Entonces, hay tanta incertidumbre que creo que hoy tenemos que ser más flexibles que nunca y más adaptables que nunca a lo que el día a día nos va presentando. Pues muchas gracias a todas. Llegado este momento, solo me queda daros las gracias y deciros que espero que este espacio haya sido de vuestro agrado, que hayáis podido compartir acciones y deciros que a nuestros usuarios, a nuestros oyentes, les habrá ido súper bien todos los tips que les habéis dado y así animándolos a seguir con la búsqueda activa de trabajo. Muchas gracias a todas. Gracias, igualmente. Gracias. A vosotros. Gracias. Gracias. Adeu. Hasta pronto. Adiós, gracias. Adiós.